buenos días, bienvenidos. Nuevo episodio de No Estoy Solo. Soy Dante Palma, voy a estar aquí acompañándolos hasta las 11. Juanjo Agüero produce, Juana Silva opera. La radio es larz.com.ar. También nos pueden escuchar a través de la aplicación de la misma. Y podemos agregar la imagen en mi canal en youtube.com/palmadante, donde siempre los invito a suscribirse de manera gratuita y acceder a distintos videos que a veces en muchos casos no entran en esta horita de radio que solemos hacer todos los sábados, desde hace 9 años nada más y nada menos, ¿sí? Bueno, en fin, voy a andar medio apuradito hoy porque tenemos una editorial contundente, tenemos una buena entrevista, conceptualmente valiosa, creo yo. Así que no me queda tanto tiempo como para una introducción que a su vez está sobrepasada por los hechos. Pienso que de vez en cuando sucede esto. Así que naturalmente digo, el editorial tiene que ver con el escándalo españolo, escándalo del gobierno que salpica a la propia Karina Milei. Hay un gobierno que al momento en que estoy grabando esto, ustedes se ríen, yo siempre le digo, yo siempre aclaro que grabo los viernes a la mañana y que entonces siempre queda desactualizado el programa, porque los viernes son las 24 horas más terribles de este país. Así que, bueno, en fin, así que tomen todo con pinzas, pero hasta ahora el gobierno está groggy. Lo voy a repetir en el editorial, eso, uno sabe en todo caso si está groggy o está cauteloso, quizás las dos cosas, pero no sabe hasta dónde escala esto. Y si bien en otros momentos ha tenido crisis y se ha recuperado de esas crisis, acá a su vez está la elección muy, muy cercana. Una elección que es simbólicamente muy relevante, como la de la provincia de Buenos Aires, y que es una elección que en principio está cabeza a cabeza. Uno había escuchado algunas encuestas, para mí operaciones, que lo daban al gobierno nacional encima del peronismo por varios puntos. Yo les había dicho que eso me parecía que no era así. Me parecía que digamos, cualquier triunfo para un lado o para el otro iba a ser por poco. Veremos en todo caso si si este es un golpe mortal. Cuando digo mortal no estoy hablando de que el gobierno va a perder 15 puntos, pero capaz que perdiendo 3 puntos es lo suficiente como para que la elección se dé vuelta o para que haya una diferencia un poquito mayor del gobierno provincial. Bueno, la verdad que eso no lo sabemos, incluso también nunca se sabe cuánto repercute porque vos nunca sabés cuál era la situación previa. Es decir, bueno, yo escuchaba, creo que después se los menciono de nuevo en el editorial, pero escuchaba justo antes de grabar una conversación de Sheila Bilker, donde, digamos, de su encuestadora, de su consultora, perdón, donde ella decía, bueno, ella había medido como que esto había impactado en dos o tres puntos en la imagen, no necesariamente en el voto. Pero que a su vez se viene dando una caída del gobierno a cuentagotas, pero profunda, algo así como de un 50 de aprobación, de imagen, etcétera, a un 40. Bueno, otra vez, si esto repercute o no, o a su vez también, si esto es capitalizado por la oposición, eso tampoco parece tan simple. Es decir, probablemente lo que suceda en muchos desencantados del oficialismo es que no vayan a votar, pero parece difícil que alguien que votó a Milei diga, no, ahora me doy cuenta. Ahora que Milei es corrupto, voy a votar a los que yo consideraba corruptos. No parece sensato, aunque la gente vota muchas pelotudeces, digamos, ¿no? O no le busquemos mucha lógica a los votos. Todo puede pasar, pero si hay cierta racionalidad, parece que eso en todo caso no es tan simple ni tan directo, ni que debería ocurrir ahora. Sigue habiendo un núcleo duro de votantes mileístas que le garantiza, creo yo, un piso a nivel nacional que, si ustedes me apuran, creo que todavía, habría que ver cómo escala esto, pero que todavía me parece que lo pone como favorito a nivel nacional, estoy hablando, ¿no? Juntando todos los porotos. En la provincia va a estar complicado. Va a estar complicado porque, digamos, el peronismo gobierna, sino que además, bueno, tiene su base ahí muy, muy potente. Si en la sección quinta se confirma, es una ventaja abismal de más de 20 puntos, eso parece difícil de darlo vuelta. Entonces,
A su vez, es cierto que Milei viene atajándose antes de este escándalo, diciendo, miren que en septiembre es nuestro piso. Y últimamente, no sabe si es parte de una operación o no, dejaron, sí, lo dijo Majul, así que debe ser una operación. Pero bueno, dejaron entrever en el oficialismo, dice que ellos están viendo que pierden entre 5 y 8 puntos en la provincia. Digo, puede ser una operación para después, si les va mejor, salir a decir, vieron que todo esto era una farsa. Bueno, no lo sabemos, esperemos. Si no es así, y si pierden por 5 o 8 puntos, perdón Luis Majul. Pero esa es la situación. Así que habrá que ver, no hay mucho para esperar, por suerte, se resuelve la semana que viene. Les adelanto que seguramente es el lunes posterior, habrá un No Estoy Solo especial elecciones, como venimos haciendo en el canal de YouTube. Así que enganchense, después les digo bien la hora, una hora donde más o menos estén los votos para hacer algún análisis, porque si no vamos a decir boludeces y les hago perder el tiempo. Pero hablaremos entre media hora, una horita en el canal, seguramente lo haremos en vivo, si no, bueno, grabo ahí inmediatamente, pero bueno, estén atentos, lo hacemos el lunes seguramente a la mañana. Y bueno, así que esa es la situación. Lo de Españuelo es una incógnita. ¿Qué va a ser? Creo que ese es el problema también. El gobierno no lo sabe, por eso tampoco actúa. Después hay un montón de teorías conspirativas acerca de cómo surgen esos audios. A mí me da la sensación, incluso me llamó la atención, porque hay uno de los audios donde pareciera claro que está hablando con alguien de otra droguería. Pero después no lo voy a encontrar ese audio. Entonces hasta estoy dudando porque me pareció tan obvio y sin embargo después el resto de la prensa sigue hablando de distintas hipótesis. Una de ellas sería la de las droguerías. Pero has intervenido otras hipótesis que hasta me estoy dudando de mí mismo y como no lo pude volver a escuchar. Pero me pareció bastante claro que le hablaba a alguien de una droguería. Como diciendo, mirá, esto nos dan esta guita, pero entonces... Pero en fin, pues, supongamos que me equivoqué. Y esto habrá que verlo y en todo caso esperemos que la justicia lo resuelva. Hay que ver también si Españuelo va y se desdice, porque la prueba, ustedes saben, si fue por un teléfono pinchado, probablemente no sirva como tal, así que él podría decir todo esto es mentira, pero bueno, pero si la investigación avanza y va por la línea de investigación, por más que él diga que es mentira, si van por ahí y encuentran algo... después también han salido muchas cosas por ahí, como se comprobó en una auditoría interna que habían pagado un medicamento más. Bueno, eso también hay que tomarlo con pinzas porque ustedes saben que en general el Estado paga más, especialmente en contextos de inflación, porque paga tarde. Bueno, todo eso tiene que ser analizado, me parece, con tiempo y no con esta lógica que es más típica de estos casos donde se empieza a lanzar el material a cuentagota. Entonces la idea es sostener en el tiempo, en este caso hasta las elecciones. Otra vez, uno dice, esto es parte de una operación, entonces... No, a ver, lo que puede ocurrir muchas veces se opera con la realidad, ¿no? Se opera con la realidad o se actúa intencionadamente con la realidad. No digo que sea el caso porque hay que comprobarlo, pero podría ser. Si el hecho existió y después la oposición naturalmente utiliza eso para sacar su tajada. Y está muy bien. Funciona así, el mundo, la vida. En fin. Escuchemos el audio del municipio de Merlo antes de contarles la segunda parte del programa. La Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Recreación de Merlo te invita a las escuelas deportivas. Ajedrez, atletismo, básquet, boxeo, hockey, pádel, patín, skate, taekwondo, tenis, vóley. Dirigidas a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Más info e inscripción en la Subsecretaría de Deportes, Avenida Constitución 92, o en las redes de la Subsecretaría de Deportes. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Les comentaba que vamos a tener grandes entrevistas. Hoy una entrevista de hace un año y pico a Yanis Varoufakis. Capaz que se acuerdan, Varoufakis era el ministro de Economía de Grecia en su momento. ¿Se acuerdan de la gran crisis de Grecia cuando parecía que viraba hacia la izquierda? Bueno, al final eso termina en un gran fracaso. Él es de una extracción marxista y publica un libro hace 2 años que yo
quise armarles algo en algún momento, no llegué, lo tengo el libro, lo estoy leyendo, pero no llegué. Entonces dije, bueno, prefiero, para ganar tiempo, busquemos una entrevista donde él explique el libro y en todo caso después con más tiempo yo les armo un esquemita un poco más pedagógico. Pero el libro se llama Tecnofeudalismo y él justamente, a ver, lo que dice es, a ver, el capitalismo ha muerto y ha sido asesinado por el capitalismo o por otra forma del capitalismo, que es el capitalismo de la nube, y que es un capitalismo tecnofeudal, en el sentido de que hay una nueva forma de feudalismo que es la de los dueños de la nube, los dueños de los espacios en internet, en redes sociales, etcétera, donde finalmente todos somos siervos y proletarios que generamos contenido para que alguien extraiga, como lo hacía el viejo, digamos, el viejo varón feudal, ¿no? que te daba la tierra para que la gente labure y después extraía de ahí una renta. Está pensando en Elon Musk, está pensando en Jeff Bezos, ¿sí? En los grandes dueños de las grandes compañías del mundo, Google, Amazon, etcétera, ¿no? Interesante, controvertido seguramente. Hay algunas cosas que yo ahí mismo le voy a leer, le voy a decir, me parece que esto no cierra. Pero bueno, es un libro que se viene discutiendo bastante, que por lo menos tiene la originalidad de tratar de aportar ahí una categoría nueva para pensar algunas cosas. Así que vamos a hablar de Yanis Varoufakis, así se dice bien, y de su libro Tecnofeudalismo en la segunda parte del programa. Pero para no extenderme, vamos a escuchar el audio del municipio de José Cepaz y nos metemos de lleno en el editorial del día de hoy, cuyo título ¿Es estúpido o es corrupto? En José Cepaz estamos construyendo el nuevo polideportivo de alto rendimiento, con fondos y mano de obra municipal. Una obra que impulsará el crecimiento deportivo en el distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene. Vencimiento 31 de julio. Tributo por conservación de la vía pública. Primer vencimiento 11 de julio. Segundo vencimiento 25 de julio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. ¿Es estúpido o es corrupto? Al surgir el escándalo Libra, creo que ustedes se van a acordar, en este espacio hablamos de la fábula del león y el mandril ciego, así lo llamamos, para referirnos al dilema que se le planteaba al presidente. O sea, o seguía sosteniendo su supuesta superioridad cognitiva y su expertise en economía, mostrándose como un león que las sabe todas, y asume entonces que lo de Libra fue una estafa, porque si se las sabe todas debería asumir eso, o, para no hacerse cargo de ser un estafador, debería decir que es falible, que se responsabiliza por un error, y por ello entonces deviene una especie de mandril ciego, que al igual que muchos de sus colegas, digamos que no la vio. Eso era lo que habíamos planteado en su momento. O sea, moral o inteligencia. Había que elegir sabiendo que las dos cosas al mismo tiempo ya no se podían sostener. Una había que sacrificar. Sin embargo, claro está, a ver, el dilema no era tal porque elegir uno de los cuernos lo eyectaba al gobierno. A ver, si decía soy un estafador, se tiene que ir. Está claro, ¿no? Entonces, tuvo que aceptar algo del orden del error. Y la verdad que yo lo digo así porque tampoco nunca lo aclaró con tanta firmeza. A pesar de los gobiernos, de los micrófonos generosos, digo, de muchos periodistas amigos, ¿no? Pero digamos que, a ver, políticamente, aunque no judicialmente, políticamente lo de Libra pasó. Algunos meses después, y esto fue hace, no sé, capaz que fue 4 o 5 semanas, no me acuerdo, la ex canciller Diana Mondino, en una extraña entrevista, porque se acepta una entrevista de Al Jazeera, va con un periodista de Al Jazeera, y se ve acorralada por alguien que
además es un periodista muy, muy hábil, también muy prepotente, pero lo cierto es que, bueno, logró el efecto y bueno, y ella lo dice, y por eso titulamos así el editorial de hoy, de manera muy poco metafórica. Dice, bueno, sobre el caso Libra, o es estúpido o es corrupto. Eso lo dijo Diana Mondino. Ahora, bueno, ahora todos saben, digamos, se conoce el escándalo de las supuestas coimas en torno al Andís. Y bueno, la salpicadura de mierda vuelve a picar demasiado cerca del presidente, más precisamente en este caso sobre su hermana, quien también ahora empieza a verse salpicada en el caso de Libra. Pero, bueno, en este caso, digamos, quizá la persona más poderosa del gobierno, quizás más que el propio presidente, pero bueno, dejémoslo eso para otro momento, ¿no? La redenominada el jefe, a pesar de que a duras penas, esto es cierto, también se le conoce la voz y que ha sido incapaz hasta ahora, por ejemplo, de brindar una entrevista. Los antecedentes de todo caso indican que la retórica no es su fuerte, y eso se corrobora en sus minimalistas intervenciones en actos, pero podemos dejar abierta la duda respecto de si tiene cualidades como armadora política, más allá de que tiene nula formación y menos experiencia. Bueno, pero dejemos abierta la puerta, quizás tiene alguna especie ahí de intuición que le permite ser eficaz en ese aspecto. Ahora, denuncias de corrupción en el gobierno, a ver, existían incluso desde la campaña. A mí me da risa, algunos periodistas oficialistas ahora hacen la lista y dicen, no, bueno, pero esta no la vamos a dejar pasar, y las otras sí. Es muy curioso eso. Bueno, no importa, que no se me enojen. Están como rata por tirante ahora. Bueno, bien. Ahora, bueno, si esas otras denuncias digamos, no hicieron roncha, fue justamente por la protección mediática y porque la estabilidad económica lo perdona todo. Por supuesto, hasta que un día deja de hacerlo. ¿Cuándo es ese día? Yo no lo sé. Si ese día acaba de ocurrir y ahora la tolerancia va a ser menor, no lo sé. Me parece que hay que esperar. Con todo, desde este espacio, ¿sabes? Yo me atrevería a decir que lo que se presentó como... ¿Te acuerdas que fue lo dijeron muchos, así que tiene un cierto grado de verosimilitud, las famosas ventas de candidatura, como que se le... Como el gobierno tenía que armar listas y no tenía gente. Bueno, salían a buscar lo que había, pero supuestamente vendían las candidaturas, no se sabe si a todos, pero sí a muchos de ellos. Ahora, eso, por lo menos de mi punto de vista, insisto, la verdad que también podría ser visto como una forma de financiar la campaña, ¿no? Es decir, que querés ser candidato, bueno, mirá, pero tenés que poner la guita de tu bolsillo. Es más, digamos, yo si fuera del gobierno, hasta podría hacer publicidad con eso, es decir, digamos, miren lo honesto que somos, que nosotros ponemos plata de nuestro bolsillo para financiar la campaña. Así que a mí me parece que ahí no sé si hay mucho para hurgar. Pero claro, el eventual, porque todavía no está confirmado, pero es decir, el eventual afano en discapacidad, a su vez, justo cuando se han hecho recortes, que como suele ocurrir, digamos, este gobierno lo realiza como elefante en el bazar, digamos, en vez de hacer una sintonía fina que probablemente haga falta. Pero claro, digo, todo eso toca una fibra sensible, además de estar conectado a la más alta esfera del poder. Porque, a ver, vamos a decirlo así, vamos a decirlo de manera metafórica. Hay un momento en la vida en que uno puede aceptar hijos de puta, pero no idiotas improvisados. Hijos de puta, sí, pero idiotas improvisados ya no. Y esto es lo que parece saltar a la vista. Es decir, incluso si Milei no fuera corrupto, y digamos que hasta ahora la justicia no lo ha confirmado en todo caso, así que nosotros respetamos la presunción de inocencia siempre. Lo que es claro, y esto sí parece evidente, es que no hay filtros, digamos, para llegar al presidente. Es muy fácil llegar al presidente
y que entonces cualquier advenedizo alcanza un mano a mano, sea con la hermana, sea con el propio Milei. Se puede llamar Hayden Davis, o sea, hay una cantidad de chantas impresentables, eso, le diría yo, advenedizos, transeros, eso, que existen siempre, existieron siempre, que se pueden acercar a otros gobiernos, digamos, pero acá parece como que es demasiado fácil, ¿viste? Casi que es levantar un teléfono y mañana tenés una cita en Casa Rosada. Entonces digo, eso, se puede llamar Hayden Davis, se puede llamar nueva generación de los Menem. Salió una infografía, incluso creo que en Clarín, la cantidad de Menem que hay viviendo del Estado, vinculado al gobierno nacional o vinculado a La Rioja, es impresionante. Así que digo, esta nueva generación de Menem, que podríamos decir primero como tragedia, luego como comedia. Bueno, pero lo cierto es que es evidente que el gobierno está pagando como mínimo, fuertes errores de gestión, vamos a decirlo así, que es lo que estaría más o menos probado por ahora. A lo cual se le agrega un silencio comunicacional apabullante. Es decir, al momento de escribir estas líneas, todo puede pasar, quizá cuando lo estás escuchando las cosas han cambiado, pero el gobierno está groggy. El gobierno está groggy. O sea, los que se paseaban desnudos, golpeándosela sobre la mesa, hacen silencio en Twitter, y los heridos y humillados de todos estos meses preparan la cuenta. Por supuesto, después podemos discutir si es que efectivamente están groggy o en realidad son lo suficientemente cautelosos porque saben que cualquier respuesta va a tener su contrarrespuesta, porque habría más video, habría más audio, habría más, ¿no? Hay que ver qué va a pasar con Español, que dice que se cortó solo, que se puede presentar como arrepentido. Entonces, bueno, en ese sentido también podría ser un signo de cautela. Bueno, dejémoslo abierto. Veremos qué sucede en los próximos días. Ahora, lo que yo pensaba que era medio como no sé si paradójico, curioso, pero nadie imaginó que la destrucción del Estado, llevada adelante por el topo, fuera una destrucción mimética, de copia, de mímesis, que emularía en corrupción e impericia a los gobiernos que Milei suele criticar. Y estoy siendo generoso, ¿no? Pero si hiciste campaña diciendo que todos los datos eran corruptos y que finalmente, a ver, eso también es una demostración de lo dañino que era el Estado. Bueno, finalmente, claro, la destrucción del Estado es mostrar que vos vas a hacer lo mismo que ellos, ¿no? Curioso, uno pensaba que había una planificación. Porque, a ver, también, no se trata solo de la corrupción. Insisto, a comprobar, ¿no? A comprobar. Pero no es solo eso. Porque, a ver, la estabilidad del dólar está sostenida artificialmente a un costo altísimo por una serie sucesiva de errores que, digamos, off the record, todo esto, hay buenas fuentes que ya lo han expresado públicamente, hasta el Toto Caputo atribuye a decisiones de Milei. Como que Milei le dijo, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, y eso fueron cagadas. Es decir, el no haber comprado dólares cuando el precio era accesible, y estaba 20% menos. El cambio de letras son cuestiones técnicas, pero el cambio de las letras del Banco Central por letras del Tesoro, ¿no? Que eso fue algo inexplicable, y que hizo que el gobierno, esto es curioso, es el gobierno libertario más loco del mundo, porque le impuso a los bancos retener los pesos a través de encajes, para que ellos absorban los pesos, y que eso no vaya a los dólares. ¿Y cómo lo hizo? A su vez también, además de aumentar los encajes, les ofreció una tasa de interés absurda para la inflación que se proyecta. Es decir, la inflación proyectada da 25, 30 puntos, o un poquito más quizás, si hubiera una aceleración ahora. Vos estás ofreciendo, las tasas han subido y bajado, pero creo que la última licitación fue 75%. O sea, vos le estás diciendo a los bancos, el banco te está diciendo, me tenés que dar 75 para que yo no vaya corriendo al dólar, a pesar de que la inflación proyectada da 30. Está jodido. Sabés lo que viene. Hemos estado ahí, ¿no? Hemos estado ahí. Bien. Y si quieren, siguiendo también con la cuestión económica y con los problemas que digo, que no son solamente corrupción,
Entonces, bueno, también hay un amesetamiento con claro riesgo de recesión. Es una cuestión técnica cuando se determina la recesión. Ya estamos en recesión, está claro, lo que ves los últimos meses, en comparación con el mes anterior, no anda la cosa, está bien la calle también. Así que bueno, digo, eso es evidente. Uno podría decir también, haciendo un juego de palabras, el experto en crecimiento con y sin dinero pasó a experto en dinero con y sin crecimiento, más bien sin. ¿No? En fin. Pero hay más. Sorprendentemente, en el plano de la negociación política, estoy refiriendo a los errores, ¿no? Al gobierno le fue muy bien en el primer año, ¿ustedes se acuerdan? Y mucho peor en el segundo, aun cuando en el segundo, o sea, en el 2025, hizo una alianza explícita que se está viendo en las elecciones con el PRO. O sea, le fue mejor cuando estaban separados los partidos que ahora que en principio están unidos, por lo menos en las listas. Yo no había seguido, pero así que lo tomo y le señalo la fuente. Vi un tuit de Andrés Malamud, los voy a leer en X, dice así: desde que asumió, el gobierno enfrentó 34 votaciones legislativas. 34, desde que asumió. Hubo 17, o sea, la mitad, hasta marzo de 2025. De esas 17 ganó 15. Y la otra mitad, las otras 17, desde abril de 2025 hasta ahora, de esas 17, desde abril hasta ahora, perdió 16. Dice Malamud, la composición del Congreso no cambió, el daño es todo autoinfligido. Y sí, está claro, si la composición es la misma, y antes ganaba toda y ahora perdiste toda, bueno, a ver, algo pasó. Ahora bien, si con la sucesión de errores el gobierno demuestra, llamemos así, su mandrilismo, permítaseme, o, para decirlo con Mondino, su estupidez e inoperancia, agreguemos, y con ello hace caer el pilar de la supuesta eficacia del privado al frente del Estado, el viejo mantra, bueno, con el eventual caso de corrupción de los Menem y su hermana, o de quien fuera, o de quien se comprobara, si es que existió, cae el otro pilar, que es el pilar de la moral. Es aquel que le permitía levantar el dedo, ¿no?, contra la casta y establecer un vínculo, un supuesto vínculo esencial entre Estado, política y corrupción. La pregunta en todo caso sería: ¿significa esto que estamos ante una inminente caída del gobierno? O, para no ir tan lejos, frente a la posibilidad de un castigo severo en las urnas, ya, ahora, semana que viene? La primera opción yo creo que no lo veo. No sé, salvo que haya alguna sorpresa, alguna cosa que escale de una manera que uno sí puede imaginar, pero que no lo veo, no lo veo tan claro, o no lo veo tan posible, en el corto plazo por lo menos. Y la cuestión de la segunda, es decir, cómo eso va a repercutir en las elecciones, bueno, naturalmente eso no se puede saber, e incluso probablemente tampoco se sepa con el resultado opuesto, porque uno nunca sabe si es que le fue mal al gobierno, si el deterioro ya había comenzado antes. De hecho, algunas encuestadoras serias, la escuchaba, por ejemplo, a Sheila Bilker decir: mirá, a ver, la caída viene en los últimos meses, seguramente esto le sacó 2-3 puntos más, igual no habla exactamente de intención, sino de imagen, eso no tiene una correlación directa con el voto, es más complejo, pero en principio, es decir, a ver, sí, parece que la cosa viene en declive, así que, bueno, va a ser difícil saber cuánto influyó, salvo que, no sé, sea una caída estrepitosa, y tampoco creo que sea así, porque, por ejemplo, o sea, el antecedente de Menem, que se citó mucho esta semana, en el 95, reelegido después de años y años de escándalos de corrupción, bueno, parecería demostrar, o por lo menos en ese caso, que después de una inflación alta, el electorado está dispuesto a hacer la vista gorda a cambio de cierta estabilización de la economía, por lo menos al principio. Después ya no, después lo vemos que no. Me preguntan a mí, yo creo que la influencia del caso será relativamente marginal, me parece a mí.
Y a su vez también me parece que en todo caso el peronismo no podrá capitalizarlo tampoco de manera contundente, de modo que a lo sumo aumentará el caudal de ausentismo. Igualmente yo no tengo certeza sobre eso, así que dejemos la puerta abierta a eso. ¿Cómo se sale de esta crisis? Bueno, en su editorial, vi la editorial de Pagni el lunes, él dice, una crisis sin fusibles. Porque está bien, claro, no hay posibilidad alguna de que Milei se cargue a la hermana. Eso no va a ocurrir. Por supuesto que no por ese despropósito aberrante que han repetido algunas periodistas de una presunta relación incestuosa. Claro que no es eso. Sino porque Karina funciona como un sostén psicológico de alguien que se lleva mejor con los números que con las emociones. Cierro con esto entonces. Karina es, para Milei, menos una cajera que su ayudante terapéutico. De modo que, si no hay fusible, todos lo serán, menos quien debería serlo. El municipio de Ensenada, junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, refuerzan la inversión en educación. Estamos haciendo los nuevos edificios de la escuela primaria número 7, la secundaria número 8 y la ampliación de los talleres de la técnica 1. El Estado presente, reforzando la infraestructura escolar para que docentes y estudiantes tengan las mejores condiciones. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Sarsfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Berazategui sigue creciendo con obras. Más pavimentos, veredas, desagües y luminarias mejoran la calidad de vida y accesibilidad de los vecinos y vecinas. Conoce más en berazategui.gov.ar/obras y gestión. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista, para que nosotros podamos dialogar con la historia. Encontré una entrevista a Yanis Varoufakis, el ex ministro de Economía griego, a propósito de un libro que tiene, salió hace 2 años, se ha hablado mucho de él. De hecho, en algún momento me gustaría, lo sigo sosteniendo, quizás les hago algún videíto explicando bien el libro. Pero bueno, en todo caso que esto funcione como una introducción, porque él explica de qué se trata. Él habla de una categoría controvertida, en todo caso, que podemos discutirla, que es el tecnofeudalismo, como como un momento, no sé si iba a decir un momento del capital, vamos a verlo, pero en todo caso, sí, como un momento de superación del capital. Él, de hecho, lo he visto en algunas entrevistas hablar del el capitalismo mató al capitalismo, como una nueva etapa, desde un enfoque marxista, él lo reconoce, y bueno, y que tiene mucho que ver justamente con el avance de la tecnología, con lo que se llama el capitalismo de la nube, bueno, una serie de conceptos vinculados a nuevas formas de trabajo en relación con Internet, y en el marco también de inteligencia artificial, destrucción
de las relaciones de trabajo tal como las conocíamos. Esta entrevista salió en Jacobin y la realizó David Moskrop. Es del 18 de julio de 2024. Si no tomé mal la nota, así que si no, discúlpenme, pero búsquenla así. Tiene una introducción, se los leo porque me parece que vale la pena. No es tan larga. Dice: el controvertido concepto de tecnofeudalismo sugiere que hemos pasado del capitalismo a algo aún peor. Es una nueva era con inquietantes características feudales. Desde esta perspectiva, los capitalistas dependen ahora principalmente del poder político establecido y de las rentas para extraer capital. De confirmarse esta forma de extracción feudal, representaría un drástico alejamiento de los mecanismos convencionales del capitalismo. Por eso esto que les decía que el capitalismo mató al capitalismo, lo puede haber herido de muerte para siempre. Así que ¿qué es esto que viene? No sabemos. Y lo que es más importante, marcaría un alejamiento de los atributos fundacionales del capitalismo como la competencia y la innovación. Yanis Varoufakis, ex ministro de Finanzas de Grecia, publicó recientemente, insisto, tiene un par de añitos, Tecnofeudalismo, el sigiloso sucesor del capitalismo, un libro en el que ofrece agudas reflexiones sobre el auge del capital en la nube y las transformaciones más recientes del capitalismo. Conversamos con él sobre su arriesgada teoría y sobre qué podemos esperar en el futuro inmediato. Arranca así la conversación. En Tecnofeudalismo, que fue publicado por Deusto en 2023 en español, se sostiene que el capitalismo provocó su propia desaparición, pero no en las formas que había esperado Marx. El capitalismo tiene sus contradicciones, fundamentalmente en el antagonismo entre capital y trabajo, y sin embargo esas contradicciones parecen haber producido una mutación, quizá peor de lo que cabría esperar. ¿Cómo se suicidó el capitalismo y qué es lo que lo está sustituyendo? Varoufakis responde: este libro encaja perfectamente en la tradición político-económica marxista. Lo escribí como parte de la erudición marxista, así que desde mi perspectiva marxista es un libro trágico de escribir. Las contradicciones del capitalismo no condujeron a la resolución esperada, en la que, tras todos estos siglos de estratificación de clases, la sociedad quedaría destilada en dos clases, listas para un duelo a muerte. Este enfrentamiento decisivo entre opresores y oprimidos debería haber desembocado en la liberación de la humanidad, en la emancipación de la humanidad de todo conflicto de clases. En lugar de ellos, este enfrentamiento entre el capitalista, la burguesía y el proletariado terminó en la victoria completa de la burguesía, especialmente después de 1991, ¿no? O sea, después de la caída del muro. En ausencia de un contendiente como el sindicato, la clase obrera organizada, el capitalismo entró en una evolución dinámica omnipresente que provocó esta transformación en lo que yo llamo capital nube. Esta transformación representa efectivamente el fin del capitalismo tradicional. Ha matado al capitalismo, una evolución que encarna una contradicción marxista-hegeliana, pero no al tipo de contradicción que hubiéramos esperado. El capital nube ha matado a los mercados y los ha sustituido por una especie de feudo digital. De ahí lo del tecnofeudalismo. El capital nube ha matado a los mercados y los ha sustituido por una especie de feudo digital en el que no solo los proletarios, sino también los burgueses producen plusvalía para los capitalistas vasallos. Están produciendo rentas. Están produciendo rentas en la nube, porque el feudo es ahora un feudo en la nube, para los propietarios del capital en la nube. El capital nube ha creado un tipo de poder que los marxistas debemos reconocer como estructural y cualitativamente diferente del poder monopolista de gente como Henry Ford, Thomas Edison o los grandes varones merodeadores. Porque esas personas concentraban el capital, concentraban el poder, compraban gobiernos y mataban a sus competidores para vender sus cosas. Los capitalistas de la nube actuales ni siquiera se molestan en producir nada y vender sus cosas. Esto se debe a que han sustituido a los mercados, no solo los han monopolizado. Si el capitalismo por definición se basa en el mercado y en los beneficios, esto ya no es capitalismo, porque no se basa en el mercado. Se basa en plataformas digitales más próximas a los feudos tecnológicos o feudos en la nube, impulsados por dos formas de liquidez. Una es la renta de la nube, que es lo contrario del beneficio, y la otra es el dinero del Banco Central,
que financió la construcción del capital de la nube. Y eso no es capitalismo. Eso tiene que ver ahora con algo que llegó a decir Varoufakis varias veces, que fuese el capital que salvó a esos capitales, digamos, tecnológicos, ¿no? Y que en realidad fue la propia gente la que terminó salvando a esos capitales en el momento del último crack. Bueno, pero eso daría para largo. Puedes decidir llamarlo capitalismo si quieres, dice el propio Varoufakis, si redefines el concepto de capitalismo y si dices que todo lo que procede del poder del capital es capitalismo. Pero no es el capitalismo tal como lo hemos conocido. Parafraseando a Spock en Star Trek, es la vida, pero no la vida tal como la hemos conocido. Creo que es importante pasar de la palabra capitalismo a otra cosa, lo cual es muy difícil de hacer porque todos estamos apegados a la idea de que luchamos contra el capitalismo. Después de todas estas décadas sintiendo que hemos venido a este planeta para derrocar al capitalismo, es realmente muy difícil para un idiota como yo venir y decir, pero esto ya no es capitalismo. Me responden, vete, claro que es capitalismo, si no es socialismo, debe ser capitalismo. Bueno, esto es lo que me dijo un compañero marxista. Y me morí de risa porque recuerdo lo que dijo Rosa Luxemburgo, si no es socialismo es barbarie. El periodista le pregunta, interviene y le dice, si el tecnofeudalismo ha sustituido al capitalismo, como afirmas, también ha dado lugar a la aparición de siervos de la nube y proletarios de la nube, equivalentes modernos de los siervos y proletarios de los que se habla en otros contextos históricos. ¿En qué se diferencian estas clases contemporáneas de sus homólogas en el modelo capitalista tradicional? Dice Varoufakis, bueno, desde una perspectiva marxista, la respuesta sencilla es que los siervos de la nube producen directamente capital con su trabajo gratuito. Esto no ha ocurrido nunca antes. Los siervos del feudalismo producían mercancías agrícolas, no producían capital. Este dependía de los artesanos que producían herramientas, aperos, arados y similares. En cambio, los usuarios modernos contribuyen a la formación de capital simplemente interactuando con las plataformas, ofreciendo mano de obra gratuita para aumentar el capital en nube del capitalista. Esto nunca ha ocurrido bajo el capitalismo. Si te aferras a la palabra capitalismo, la mente no puede comprender la gran transformación. El tecnofeudalismo sigue dependiendo profundamente del sector capitalista, reflejando la dependencia del capitalismo de los sectores agrícola y feudal para su sustento. Y al igual que el capitalismo necesitaba el feudalismo para asegurarse el suministro de alimentos, el tecnofeudalismo es parasitario y obtiene un apoyo esencial del sector capitalista para mantenerse. Así que no es que para decir que el capitalismo mató al capitalismo significa que entonces el viejo capitalismo murió. No, lo necesita. Así pues, el sector capitalista sigue siendo esencial. Se produce todo el valor. Por eso este análisis es decididamente marxista. Toda la plusvalía se produce en el sector capitalista, pero luego es usurpada. Se le apropia este capital mutante, el capital nube, la mayor parte del cual no es reproducido por los proletarios. Lo reproducen personas que trabajan sin remuneración en su tiempo libre. Esto nunca ha ocurrido. Por eso digo que esto no es capitalismo. Y no ayuda a pensar en ello como capitalismo, porque si te aferras a la palabra capitalismo, la mente no puede comprender la gran transformación. Le dice el periodista, ha dicho que el auge del tecnofeudalismo se debe a dos causas principales, el cercamiento y la privatización de Internet, similar a los pastos en la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, y un flujo constante y abundante de dinero de los bancos centrales, sobre todo después de 2008, lo que le decía antes. ¿Podrían haber sido diferentes las cosas? Bueno, todo podría haber sido diferente, es lo que nos enseñó David Graeber, ¿sí? Y como personas de izquierda tenemos que creer que nada estaba planeado. De lo contrario, no creemos en la acción humana y entonces ¿qué sentido tiene vivir? Mejor nos convertimos en mariquitas y si vemos pasar el mundo. Así que todo puede ser siempre diferente. El contrafactual histórico siempre es interesante, pero no puedo hacerlo. Realmente no puedo hacerlo. Es decir, intenté hacerlo mucho en mi libro anterior, que era una novela de ciencia ficción política llamada Otra Realidad. Esto fue en 2021. De hecho, creé otra línea temporal en la que en 2008 con Occupy Wall Street hicimos las cosas de otra manera y logramos la transformación socialista. Es un bonito juego mental, pero no creo que sea históricamente relevante. ¿Cómo podrían haber cambiado las cosas? Bueno, podrías decir que la privatización de Internet era inevitable porque vivimos en el capitalismo.
y que el capitalismo tiene esa capacidad de devorar e infectar toda zona libre de capitalismo. Por eso nunca podría alinearme con el socialismo utópico como el de Robert Owen en el siglo XIX, a pesar de sus esfuerzos por crear zonas libres de capitalismo. La historia demuestra que el capitalismo inevitablemente invade y corrompe estos espacios. No es posible que bolsones de socialismo sobrevivan mucho tiempo dentro del capitalismo. Usted sostiene que el tecnofeudalismo parasita al capitalismo. Si es así, el tecnofeudalismo seguirá necesitando la existencia de la producción capitalista clásica. Amazon sigue necesitando fabricantes para construir bienes que vender en su plataforma. Uber y Tesla necesitan vehículos físicos. ¿Cómo funcionará esa relación a largo plazo en un orden tecnofeudal? Varoufakis responde, una vez más, debo aclarar este punto. El capitalismo de los siglos XVIII y XIX, cuando surgió, derrocó al feudalismo, pero necesitaba al sector feudal para seguir produciendo alimentos, porque de lo contrario todos moriríamos. Por eso digo que el capital era parasitario del sector agrícola feudal. Por tanto, no es que uno muera y el otro viva. Lo que ocurre es que el capital asume la hegemonía del sistema, pero es parasitario del sistema anterior. Este es un análisis marxista histórico y materialista estándar. Ahora bien, lo que ocurre es que en el centro del tecnofeudalismo hay un sector del capital que es absolutamente necesario. El sector del capital es el único que produce valor de cambio en términos marxistas, pero los propietarios de ese capital, del capital a la antigua usanza, son vasallos de los capitalistas de la nube. O sea, sus beneficios son esquilmados. Así que la plusvalía es sustraída del flujo circular de ingresos por los capitalistas de la nube. O sea, alguien tiene que producir algo para vender, pero si cuando vos lo mandás a Amazon, se lo queda a Amazon. Y Amazon funciona como una lógica feudal, el feudalismo de la nube. Porque vos necesitas de Amazon para venderlo. Lo produjiste vos, pero o en Argentina, a ver, sin mercado libre y no puede vender nada, o casi nada, o cada vez sos más dependiente de eso. ¿Y quién se la queda? Se la queda a Galperín. Bueno, la toma del poder del capital nube está haciendo que nuestras sociedades sean más conflictivas. Esto hace que el sistema sea aún más inestable, aún más propenso a las crisis y aún más contradictorio e incluso menos viable de lo que era el capitalismo. Esto es lo que digo en el libro, dice que la toma del poder del capital nube, la sustitución del capitalismo por el tecnofeudalismo, está haciendo que nuestras sociedades sean más conflictivas, se está volviendo más estúpidas, más envenenadas y menos capaces de dejar espacio en ellas a la socialdemocracia, al individuo liberal, a los valores que incluso la derecha amaba bajo el capitalismo. La izquierda nunca ha estado en contra de la idea de libertad. Nuestra crítica radica en la restricción de la libertad a unos pocos elegidos. Pero ahora incluso esta forma limitada de libertad está amenazada, por lo que las contradicciones se agravan. Sigo esperando que quizás estas tensiones crecientes empujen a la humanidad hacia un enfrentamiento decisivo entre el bien y el mal, entre los opresores y los oprimidos. Pero la catástrofe climática que se aproxima rápidamente conlleva el riesgo de alcanzar el punto de no retorno antes de que se produzca tal resolución. O sea, Varoufakis sigue siendo un marxista clásico en el fondo. Y así pues, tenemos mucho trabajo por delante y la humanidad se enfrenta a la extinción a menos que nos arremanguemos. Y dice, bueno, entonces, le dice el periodista Jacobin, se dedica mucho tiempo a argumentar que la renta usurpa el beneficio. Pero ¿no es el sueño de todo capitalista vivir de rentas? ¿Qué capitalista quiere realmente ser capitalista? A mí me parece que todo capitalista quiere ser rentista. Bueno, si la época en que los capitalistas querían ser capitalistas terminó hace mucho tiempo, es cierto. Confío en que a Henry Ford le gustara ser capitalista de la misma manera que, de un modo extraño y completamente distorsionado, a Rupert Murdoch le gusta ser periodista, aunque haya hecho tanto por destruir los periódicos. Pero estas personas están muertas o van a ir al infierno. Así que, sí, los capitalistas no quieren ser capitalistas, especialmente aquí en Europa, especialmente en mi país. Todos los capitalistas, y he conocido a bastantes, han dejado de ser capitalistas, se han convertido en rentistas. Todos los capitalistas, repite ahí. La diferencia es que los capitalistas que se estaban convirtiendo en rentistas, hasta la aparición del capital en nube, estaban esencialmente transfiriendo su capital social a otros o posiblemente a capital privado. Estos antiguos capitalistas obtenían rentas de los beneficios monopolísticos de estas empresas capitalistas altamente concentradas. Pero gente como Jeff Bezos y Elon Musk realmente quieren hacer lo que están haciendo. Quieren ser capitalistas de la nube o cloudalist, cloud
inglés, ¿no? De la nube. Es decir, será algo así como nubelistas, o sea, algo así podríamos traducirlo. Es decir, como yo lo llamo. Eso les gusta mucho. Estas personas, un poco como Thomas Edison, aman lo que hacen. No son como los rentistas ordinarios, no son como los nobles del pasado, no son como los capitalistas que ya no quieren ser capitalistas. Estas personas son entusiastas, tienen mucho talento y por desgracia son muy inteligentes. La combinación de su empuje y el poder exorbitante del capital en la nube que poseen crea una forma muy poderosa y concentrada del poder en la nube que debemos tomarnos muy en serio. Bueno, el fin del sistema Bretton Woods, interviene el periodista, transformó el capitalismo global y en última instancia hizo posible el tecnofeudalismo. Entre otras cosas, ¿no? Podríamos imaginar un Bretton Woods contemporáneo modelado según el molde de un multilateralismo profundamente igualitario y un sistema financiero socialista. Sí, le dice Varoufakis. Por eso escribí mi libro anterior. Otra realidad imagina exactamente eso. Presenta un nuevo sistema de Bretton Woods inspirado en la propuesta original de Keynes, rechazada por Harry Dexter White y la administración Roosevelt, fusionado con un marco socialista democrático. Este marco se diseñó para la redistribución continua de la renta y la riqueza del norte al sur, principalmente en forma de inversiones ecológicas. Así pues, he trazado todo esto y puedo responder a tu pregunta sobre cómo podrían funcionar las cosas hoy en día, con las tecnologías que tenemos, si los derechos de propiedad estuvieran distribuidos equitativamente, que es a lo que creo que deberían aspirar los socialistas. Pero esa era mi fantasía política, dice. En cambio, este libro trata de lo que nos ocupa. En lo que refiere a alternativas, ha propuesto alguna vez una suerte de sistema de billetera virtual del Banco Central con dividendos mensuales. ¿Cómo funcionaría? Esta es una parte bastante, iba a decir lisérgica, digamos controvertida, pero a ver si las voy a leer. Que parecería más vinculado al libro anterior que era ficción, pero se los leo. Bueno, técnicamente es muy fácil, se puede hacer en una semana porque es muy sencillo. Imagina algo así como un archivo Excel guardado por la Reserva Federal en el que cada fila haya un único residente en Estados Unidos. Y cuando se realiza un pago, el valor correspondiente se transfiere de una celda a otra, representando al pagador y al beneficiario. Sería gratuito, instantáneo y anónimo, creando una separación entre los operadores del software y las identidades de los individuos, identificados solo por códigos similares a las direcciones de Bitcoin. Podría garantizarse así la privacidad. Y podrían establecerse controles y equilibrios para garantizarse que el Estado no está vigilando lo que hace todo el mundo. Si alguien en la Reserva Federal se atreve a avanzar hacia el dólar digital, será asesinado por Wall Street. Y como el dinero se distribuirá a través de la misma hoja de cálculo, nada impide que el Banco Central añada la misma cifra a todos cada mes. Se trata de una renta básica universal. Vamos a renta básica universal. De que no se financia con impuestos. Y esto es crucial, porque el problema de la idea de la renta básica es que está sujeta a quejas como de qué estás hablando, vas a cobrarme impuestos, vas a grabar los dólares que gano para dárselos a un vagabundo, a un surfista en California, o a un drogadicto, o a un rico. Bueno, pero esta propuesta aprovecha la capacidad del Banco Central para generar fondos. Y no debemos dejar que nadie nos diga que sería inflacionista o que sería un problema porque están imprimiendo billones en nombre de las inversiones. ¿Por qué no imprimirlos en nombre de la gente corriente? Bueno, yo trato de no opinar cuando leo, porque quiero ser neutral, pero bueno, me parece que es difícil dejarlo pasar. Es un nivel de utopía que digo, a mí me parece al borde del delirio. O sea, si fuera tan fácil, es casi como cuando pasaba a los chicos, que uno le preguntaba a la mamá, ¿por qué no imprimimos billetes, digamos, y lo gastamos? Bueno, ahora bien, la razón por la que no tienen este sistema en Estados Unidos y por la que están muy lejos del dólar digital es que si alguien en la Reserva Federal se atreve a avanzar en esta dirección, será asesinado por Wall Street. Y Wall Street nunca lo permitirá porque significaría el fin de Wall Street. ¿Por qué querrías tener una cuenta bancaria en el Bank of America si puedes tener un monedero digital en la Fed? Bank of America se vería obligado a justificar sus servicios y comisiones. Tendrían que venir a convencerte de que tienes que tener una cuenta con ellos porque quieren darte algo a un precio decente, como un préstamo sin estafarte, y no pueden hacerlo porque el objetivo central del Bank of America o del Citigroup es extorsionar mediante el monopolio de los sistemas de pago y de retención de depósitos. Mantén tu dinero alejado de ellos porque por el momento no hay otra solución. Como le decía, bueno, este artículo se publicó originalmente en Jacobin. Yo estoy leyendo una traducción al castellano de Florencia Oroz. Esto fue julio del año 2024. El entrevistado
Yanis Varoufakis. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titra y Ju. La yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titra y Ju, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz estamos construyendo el nuevo polideportivo de alto rendimiento, con fondos y mano de obra municipal. Una obra que impulsará el crecimiento deportivo en el distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de julio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 11 de julio. Segundo vencimiento 25 de julio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishi. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. No estoy solo. Con Dante Palma. Especialista en hacer programas de radio con y sin dinero. Con muy poco tiempo, algunas cosas les voy a recomendar. Mira, rápido, estuve viendo una película vieja, por favor, 2003. Sí, se llama La Madre, de The Mother. Por favor, no la confundan con la de Jennifer López cuando la busquen. No. The Mother. El título es el mismo. Pero la dirige Roger Mitchell. Entre otros actúa alguien que van a conocer, Daniel Craig, jovencito. Está Anne Reid. Bueno, y otros actores de reparto. Algunos sí, algunas caras conocidas ahí. Una historia, pero muy perturbadora. No les voy a decir el giro. Pero eso, la madre es una mujer de, vamos a decir, unos 70 años, con un marido probablemente un poco mayor, digamos de unos 80, que van de visita a la casa de sus hijos en Londres, y bueno, tiene un infarto, se muere el hombre, se muere el marido de ella. Así que ella queda viuda, bueno, con la conmoción que eso supone. Ahí en Londres viven sus dos hijos, obviamente hijos adultos, un varón y una mujer. La mujer tiene una relación bastante conflictiva, no solo con la madre, sino también con la que es su pareja ocasional, que es Daniel Craig, justamente, y que por una serie de circunstancias fortuitas empieza a interactuar con la madre. No les digo más porque ahí se pega un giro que ustedes van a decir, la puta madre, no imaginaba esto no puede estar pasando. Así que una gran reflexión sobre la vejez, sobre la sexualidad también en la vejez. Bien. Y te mantiene atrapado también hasta el final, las relaciones familiares, eso también, como los vínculos a veces matrimoniales tienen salidas, o sea, cuando uno de los dos se muere, tienen salidas insospechadas. Estoy siendo así suficientemente abstracto para que no adivinen para dónde va. Recuerden, entonces, The Mother, la madre, si se la rebuscan lo encuentran en internet. Como siempre, si no se la rebuscan, me escriben un mail a danteblog@gmail.com, me dicen, Dante, dame ese fucking link, y yo se los doy. ¿Bien? Ok, listo. Escuchemos el audio de unos amigos que nos invitan al teatro. A ver qué tenemos. Hola Dante Palma y oyentes de No Estoy Solo. Acá Brenda Angiel, coreógrafa y bailarina. Con la emoción de estrenar una nueva obra, quiero invitarlos a las funciones de Rington. Es mi creación más personal. Habla del paso del tiempo, de los límites del cuerpo y de la continuidad de la vida
encarnada en una escena profundamente conmovedora que comparto con mi hija. La obra, atravesada por un humor sutil, también revela el proceso creativo junto a 5 maravillosos bailarines. La artrosis de cadera que padezco plantea un dilema frente a esa necesidad vital de querer seguir bailando, y en escena esa tensión se hace presente. Nos presentamos todos los sábados de septiembre a las 20 horas en Aérea Teatro, Bartolomé Mitre 4272. Las entradas pueden conseguirlas en Alternativa Teatral. Algo que no me quería olvidar, Edipo en Ezeiza. Vuelve Edipo en Ezeiza, la obra del gran Pompeyo Audibert, un amigo de la casa, alguien que queremos mucho y que admiramos, a partir del 7 de septiembre, todos los domingos a las 19 en el Espacio Experimental Leónidas Barleta. Esto es Diagonal Norte 943. Yo la vi hace muchos años, no en este escenario, en otro, y la volvería a ver, porque es fabulosa. Así que no se la pierdan. Esto, Edipo en Ezeiza, a partir del 7 de septiembre. Busquen ahí cómo conseguir las entradas. Vayan, en Diagonal Norte 943. Escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada. Berazategui sigue creciendo con obras. Más pavimentos, veredas, desagües y luminarias mejoran la calidad de vida y accesibilidad de los vecinos y vecinas. Conoce más en berazategui.gov.ar/obras y gestión. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Y antes de despedirnos, el chivo de siempre, los invito al nuevo curso que estamos dando en el canal. Se llama Entender la Política, Platón, Maquiavelo y los ingenieros del caos. O sea que entonces obviamente estamos hablando del libro de Giuliano da Empoli. Son 3 clases online, on demand, o sea, las ven cuando ustedes quieran. Las clases duran unas 2 horas. Además hay muchísimo material que no es obligatorio, pero si ustedes lo quieren, hay libros de Platón, libros de Maquiavelo, los libros de da Empoli. Todo eso se facilita. El precio es prácticamente simbólico, se cobra, porque sí, porque es trabajo, por eso se cobra, pero es un precio más que accesible. A mí me gustaría que lo hagan. Hay muchos que ya se han anotado y yo se los agradezco, como se han anotado en los cursos anteriores, que también están vigentes si les interesa. Para informes y eventual inscripción, otra vez, mándenme un mail, danteblog@gmail.com. Danteblog se escribe B-L-O-G @gmail.com. Serán bienvenidos, y si no, pues, suscríbanse al canal igual, pongan la campanita. También si quieren hacer una colaboración económica, recuerden que están las suscripciones desde 2.000 pesos. Otra vez, desde una empanada por mes pueden ayudar. Si les gusta el material, si siempre escuchan, si consideran que acá hay algo valioso que hace pensar y pueden hacerlo, bienvenido sea. Si no pueden, bienvenido también. Juanjo Agüero en la producción, Juana Silva en la operación, la RZ es la radio, Dante Palma es mi nombre, no estoy solo. Hasta el próximo sábado.